Vea el Evangelio según Lucas en el capítulo 17, por favor. Y hoy vamos a continuar la serie que iniciamos hace ya 2 domingos, titulada Discípulos del Reino, que va a cubrir los versículos del 1 al 10 de Lucas 17. Recuerda que Jesús sigue teniendo aquí una conversación íntima con sus discípulos. Él está hablando a sus seguidores, aquellos que habían dejado todo para seguirle a Él. Y Él está tratando de explicarles a ellos lo que implica ser su discípulo, lo que implica ser parte del reino de Dios. Esto sobre todo porque ya hemos visto varias discusiones que Jesús ha tenido con los escribas y fariseos, que eran los supuestos representantes del reino de Dios aquí en la tierra, pero que su accionar contradecía lo que implica ser ciudadano del reino. Por lo tanto, aquí en los versículos del 1 al 10, Jesús está explicando a sus discípulos los requerimientos, cómo debe comportarse, no solamente algo de boca, sino también de comportamiento, no solamente lo que digo, sino también lo que hago. Y sus discípulos, incluyéndonos a nosotros, debemos conocer y actuar según esa realidad. Hoy vamos a estar centrados en los versículos del 5 al 6, ya hemos cubierto los versículos del 1 al 4, vimos la semana pasada cómo Él instruyó de manera hasta humanamente extrema el perdonar sin límite a aquel que peca, y el que peca contra ti, si se arrepiente. No debemos poner límite a eso. Y ahora vamos a ver la respuesta de los discípulos a este mandato que el Señor les da y cómo el Señor aquí redefine lo que significa tener fe. Voy a leer desde el versículo 1 para que entremos en el contexto de la conversación que están teniendo. Voy a leer desde el versículo 1 al versículo 6. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Hasta ahí vimos la semana pasada. Ahora entramos en el versículo 5. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Oremos por la palabra de Dios y por el tiempo que vamos a tener. Padre, te damos gracias por el privilegio de ser parte de tu reino, Señor. Gracias, oh Dios, por esto que podemos experimentar aquí, cómo podemos tener comunión los unos con los otros, Señor, alentarnos, alabarte, glorificarte, Señor, y por cómo podemos venir a tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, oh Dios, porque en ella encontramos la verdad que nuestra alma necesita. Nosotros venimos a ti, Señor, necesitados, dudosos, con dolor, conscientes de que ni en nosotros ni en este mundo podemos encontrar la plenitud que tú das. Y por eso te pedimos, oh Dios, que nos santifiques, nos alientes, nos guíes en la verdad que es tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una frase muy común que solemos decir al enfrentarnos a algo que no comprendemos o que no creemos que tenemos la capacidad de asumir, y eso es que necesito más fe. No puedo, necesito más fe. Lo decimos cuando la vida nos exige más de lo que entendemos, cuando el dolor viene de la incertidumbre y no creo que tengo la capacidad de afrontar la realidad que estoy viviendo. Pero esa petición no solamente
da reflejo de mi incapacidad, pero también da reflejo de mi falta de confianza de que Dios puede fortalecerme para yo atravesar la situación con Él que estoy enfrentando. Los discípulos sintieron exactamente eso. Cuando escucharon lo que Jesús les dijo en el versículo 4 de este tipo de perdón que parece contradecir hasta la lógica humana, su primer clamor aquí a Jesús es: danos más fe. Este no es un episodio aparte, esta es la respuesta inmediata de los discípulos a Jesús cuando les pide ese tipo de perdón. Y esa petición suena un tanto correcta, suena un tanto piadosa: danos más fe. Vienen donde la persona correcta a pedir fe. Pero Jesús responde con un mensaje un tanto anticultural o contracultura, incluyendo la cultura cristiana que tenemos hoy en día, haciéndoles ver que el verdadero poder espiritual no está en la magnitud de la emoción, sino en la calidad de la convicción. No es tanto la cantidad de fe, sino la calidad de tu fe. Y eso va muy de la mano con la cultura en que vivimos hoy en día, donde en muchos, hasta púlpitos, muchos pastores le dicen a personas: ese milagro no se ha hecho, eso no ha sucedido porque tú no tienes suficiente fe. Lo que Jesús enseña aquí en Lucas 17, versículos 5 y versículo 6, contradice esa falta de enseñanza de que se trata de tu falta de fe. No es tu falta de fe, sino la calidad y el objeto de tu fe. Como escribió John Stott, la fe no es mirar dentro de uno mismo para encontrar fuerza, sino mirar fuera de uno mismo para encontrar a Dios y descansar en Él. No se trata de encontrar fuerza en ti mismo, sino de enfocarte en Dios y saber que tú no tienes la fuerza, pero Dios sí tiene la fuerza para fortalecerte en medio de lo que estás atravesando. Así que antes de seguir orando: Señor, dame más fe, tal vez debemos hacer una pausa y preguntarnos: ¿qué clase de fe yo estoy pidiendo? ¿Una que me haga sentir más fuerte o una que me haga más obediente, para que yo en medio de lo que estoy atravesando pueda dar testimonio de mi confianza, de mi seguridad en Dios? En base a eso podemos ver en estos dos versículos 3 verdades reveladoras sobre la naturaleza de la fe del discípulo del reino. 3 verdades reveladoras sobre la naturaleza de la fe del discípulo del reino. 3 verdades que nos van a hacer ver que Jesús no está buscando una fe espectacular, sino discípulos con una fe genuina. No se trata de que te sientas bien, no se trata de que parezcas el más fuerte, se trata de que estés fortalecido en medio de tu debilidad en el poder sobrenatural de nuestro Dios. La primera verdad reveladora que vemos aquí sobre la naturaleza de la fe del discípulo del reino es que la fe del discípulo del reino no necesita más poder, sino más rendición. No necesita más poder, sino más rendición. Eso es vital, eso es clave, eso es sumamente importante, mi hermano, porque muchas veces ese clamor de dame más fe es una excusa que nosotros utilizamos para no rendirnos a la voluntad de Dios, para no entender lo que Dios, por no entender lo que Dios está haciendo. En el versículo 4 de aquí de Lucas 17, Jesús da este mandato: si tu hermano peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces se arrepiente, perdónalo. Un mandato que se ve extremo, un mandato que requiere morir a uno mismo, dejar el orgullo y someternos a la voluntad de Dios, aun si no lo siento, porque no siempre vas a querer perdonar. No siempre vas a querer perdonar, no siempre vas a querer confiar en el arrepentimiento de la otra persona. Muchas veces nos sentimos dolidos, muchas veces nuestro ego fue maltratado y no queremos obedecer.
Así como tú y yo comprendemos eso, los discípulos comprendieron eso, por eso le dicen a Jesús, desde que Jesús les da este mandato: Señor, aumentanos la fe. No fue que quisieron contradecir a Jesús, no se rebelaron en contra de él, no empiezan a filosofar ni a dialogar con Jesús. Dicen: nos queremos someter, pero danos más fe, porque esto parece imposible. Ellos pensaban de alguna manera que el obstáculo estaba en la cantidad de su fe, pero Jesús sabía que el problema estaba en su naturaleza, en la naturaleza de su fe. Ellos querían más fe para obedecer, cuando lo que necesitaban era usar lo que ya tenían, la fe que ya tenían, para someterse, para rendirse a la voluntad de Dios. Yo creo que, al igual que con los discípulos, a nosotros esa petición y la respuesta de Jesús nos expone. Esa petición revela nuestros corazones. Porque solemos orar igual: Señor, auméntame la fe, cuando lo que realmente quiero decir es: Señor, haz que obedecer me cueste menos, haz que el dolor no se sienta tanto, trae más comodidad a mi vida. Queremos un tipo de fe que elimine el riesgo, un tipo de fe que suavice el dolor, un tipo de fe que haga la obediencia cómoda. Pero eso no es fe, mi hermano, eso es sentimentalismo religioso. No se trata de que te sientas bien para obedecer, que te sientas bien en medio de lo que estás pasando. Se trata que sobre todo obedezcas a Dios, te rindas ante la autoridad de Dios. ¿Recuerdas la oración de Jesús en Getsemaní? Señor, si se puede, que pase de mí esta copa, pero sobre todo que se haga ¿qué? Tu voluntad. Él está ahí ejemplificando cómo se sentía, pero él sabía que su sentimiento, su emoción no debía reinar, no debía primar. Lo que debía reinar era la voluntad de Dios. Me puedo sentir de esa manera, Señor, pero me postro delante de ti pidiéndote que se haga tu voluntad. Los sentimientos no son malos. Los sentimientos son creados por Dios. La Biblia nos enseña eso. Aun con sentimientos que vemos como malos, como la ira, la Biblia te dice: airaos, pero no pequéis. No, lo malo no es el sentimiento que tengas, porque el sentimiento es una alerta o una respuesta a algo internamente. El problema es lo que haces con tus sentimientos. Y en una sociedad que lleva a hacernos creer que los sentimientos reinan, donde se dicen cosas como: bueno, obedecer sin sentir es hipocresía. Donde se ha elevado los sentimientos al trono que le corresponde a la verdad, donde se cree que lo auténtico debe nacer del impulso, no de la convicción, que si algo no fluye naturalmente no es genuino, que si no me nace perdonar, si no me nace amar, si no me nace servir, si no me nace callar, entonces hacerlo sería ser hipócrita o fingir, lo cual es totalmente errado. En una sociedad donde prima eso, es sumamente importante que llevemos nuestra convicción a la realidad de que la voluntad de Dios es lo que debe primar. La Biblia presenta otra realidad de la condición humana. Según Jesús, la autenticidad no se mide por lo que sentimos, sino por a quién obedecemos. Los sentimientos son reales, sin duda alguna, pero no siempre son verdaderos. Expresan lo que experimentamos, pero no siempre es lo correcto. ¿Cuántas veces cuando estabas en la escuela o ahora que estás en la escuela te levantabas diciendo: yo no quiero ir para la escuela? ¿Cuántas veces en un día lluvioso, cuando tienes que ir al trabajo bien temprano y piensas en los tapones y pones en balanza: y si me quedo en mi casa con un chocolate caliente, dormidito aquí, en mi cama, es mucho mejor? ¿Cuántas veces no te sientes así, pero sabes que no puedes guiarte por tus sentimientos? Y no actúas por tus sentimientos, sino por tu convicción. Nosotros sabemos cuándo excusarnos con nuestros sentimientos y cuándo no. Cuando el corazón es el juez de lo que es genuino en la vida cristiana, el resultado es una espiritualidad emocional, pero moralmente vacía. Se vuelve una fe que confunde la sensibilidad con santidad.
Sin embargo, la fe madura entiende que la obediencia no siempre coincide con el deseo, porque el deseo no siempre está alineado con la voluntad de Dios. Por más tiempo que tengas en la fe, tus sentimientos son engañosos. El corazón humano es engañoso. El corazón humano es una fábrica de ídolos y va a querer llevarte totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios, y es erróneo, y vas a ser responsable delante del Señor si dejas que tus emociones, que tus sentimientos reinen y no la voluntad de Dios. Y cuídate, porque de nuevo, y no puedo cansarme de repetir esto, en muchos púlpitos se está validando más los sentimientos que la voluntad de Dios, lo que la persona cree, lo que la persona dice, en vez de lo que la palabra dice. La fe bíblica no espera a que el alma coopere, sino que actúa porque Dios habló. Por eso cuando obedeces sin sentir, no estás siendo hipócrita, estás sometiendo tu carne a la voluntad de Dios, a obedecer a Dios. No estás negando tus emociones, sino que estás negando tu derecho a que ellas sean tu Señor. Obedecer sin sentir no es hipocresía. Ese es el camino de la santidad. Pablo continuamente decía, tengo que someter mi carne, porque mi carne, siendo no Pablo un nuevo creyente, siendo Pablo ya el líder de la iglesia cristiana, mi carne me lleva a hacer lo que no debo hacer, por lo tanto tenía que someter su carne. Por eso de nuevo, obedecer sin sentir no es hipocresía, obedecer sin sentir es santificación, es reconocer que mi corazón no siempre está listo para hacer lo correcto, pero Cristo sí lo está. Es decirle a Dios, yo no quiero todavía, pero tú mereces lo que haga de todos modos. Si se puede que pase de mí esta copa, Señor, pero que reine tu voluntad. O sea que la obediencia que nace de la convicción, aun cuando el corazón se resiste, no es falsedad, es adoración. Porque cada acto de obediencia sin emoción inmediata es una forma de decirle al Señor, tú sigues siendo Dios, aunque mi alma no lo sienta. Yo no quiero, me duele, no lo entiendo, estoy dudoso, no lo comprendo, pero tú sigues siendo Dios y yo voy a hacer lo que tú dices. Hay un momento en la narrativa bíblica que nos enseña, que nos refleja perfectamente la clase de fe confundida y lo que Dios hace a pesar de nuestra fe confundida. Y eso lo vemos en Éxodo capítulo 3, Éxodo capítulo 4. Vemos que, y puedes ir ahí a Éxodo capítulo 3. Vemos que después de 40 años en el desierto, el Señor se le aparece a Moisés en una zarza que arde sin consumirse. Una zarza que arde sin consumirse. Y desde ella hace un llamado divino que le dice en Éxodo 3, versículo 7 al versículo 10. Ciertamente, le dice Yahweh, el Señor, a Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy aquí consciente de sus sufrimientos. Así que he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora el clamor de los israelitas ha llegado a mí, y además he visto la opresión con los que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Hasta ahí todo suena glorioso. El Señor había hecho un pacto con Abraham de que de él iba a ser una nación grande, que iba a ser de bendición para todas las familias del mundo. Y aquí vemos que el Señor está dándole continuidad a
a esa promesa. El pueblo estaba a Egipto, había llegado a Egipto cuando José llegaron en bien primero, pero ahora se habían convertido en una multitud y los egipcios los tenían como esclavos. Aquí el Señor entonces llama a Moisés para que Moisés sea el instrumento que Dios use para liberar a su pueblo y continuar su promesa con el pacto. Pero vemos en el versículo 11 que Moisés pensaba contrario a lo que decía Jesús. No pensaba que Dios podía hacer lo que iba a hacer, pero desconfiaba que Dios podía usarlo a él porque él se sentía insuficiente. Versículo 11, ¿quién soy yo para que vaya el faraón? A simple vista parece humildad, él está reconociendo su propia incapacidad, pero en el fondo es incredulidad disfrazada. Él no está desconfiando solamente de él está desconfiando en el plan de Dios de usarlo a él para traer libertad a su pueblo. Esa duda no nace del ateísmo, sino del miedo. Es la misma raíz que lleva a los discípulos a responderle a Jesús: Señor, aumentanos la fe. Ambos oran sinceramente, pero con un diagnóstico equivocado. Creen que el problema es la cantidad de fe, cuando la realidad es la falta de confianza en la suficiencia de Dios. A medida que Moisés escucha su inseguridad, va creciendo en ella. Y si no me creen, no soy elocuente, elige a otro, envía a otro. Cada frase suena razonable, pero detrás de cada frase hay una oración encubierta que es: Señor, yo no estoy listo, yo no soy capaz. No es rebelión abierta, es resistencia disfrazada de humildad. Y así somos nosotros. Pedimos más fe cuando en realidad lo que queremos es mayor control de la situación. Como no conocemos la situación y sabemos nuestra insuficiencia, dudamos de lo que Dios va a hacer y queremos tener el control en nuestras manos. Queremos obedecer pero sin sentir inseguridad, queremos confiar pero con garantías, queremos perdonar pero que no nos duela. Queremos saber qué va a pasar luego de. Porque la fe involucra vernos vulnerables. Involucra aceptar que nosotros no conocemos el futuro, no conocemos lo que va a pasar. Dios no le prometió a Moisés una fe sin riesgo, le prometió su presencia. Yo estaré contigo, y eso debía ser suficiente para Moisés. Pero igual que Moisés, muchas veces tú y yo no queremos más presencia, queremos más sensación de seguridad, pero es la presencia lo que trae sensación de seguridad. Nos falta fe, nos falta rendición, nos falta conocer al Dios que adoramos y confiar en ese Dios. No necesitamos sentirnos capaces, no necesitamos conocer cada detalle, necesitamos conocer la fortaleza de nuestro Dios y confiar, caminar en base a eso. Cuando yo voy a cruzar por un puente, si voy por el puente Duarte, yo no me desmonto de mi carro y empiezo a calcular y a hacer estudios a ver si mi carro puede pasar ahí y si no se va a caer. Yo manejo confiando en la fortaleza de un puente que realmente puede caerse, porque nada hay perfecto y totalmente seguro en esta tierra. Yo sigo manejando confiado, no lo dudo, no me llega a la mente, yo voy derecho, sin pararme, sin retroceder. ¿Por qué no hacer lo mismo con Dios? Porque Dios sí es perfecto. Dios sí no puede fallar, su palabra no falla. Lo que Él dice, eso se cumple, eso es. Él ni siquiera nos dice sus promesas tanto en futuro. Lo que va a suceder ya está hecho en Él. Él reina. Hermano, ¿cuántas veces has postergado una conversación difícil por decir: es que no siento paz todavía? ¿Cuántas veces has postergado el hacer algo que sabes que debes hacer en obediencia a Dios porque dices: es que no lo siento todavía? ¿Cuántas veces has pedido señales, no para obedecer mejor, sino para posponer la obediencia a Dios? Piensen, padres,
O piensa en tus padres cuando tú estabas pequeño, que te mandaban a hacer algo. Yo me imagino a mi papá que me hubiese mandado a hacer algo y que yo le diga, es que yo no lo siento todavía, papá. Ese chancletazo, ese correazo, ese fuetazo, iba. Es que yo todavía no lo siento, es que cuando yo lo sienta yo voy a recoger mi habitación. Cuando yo lo sienta yo voy a hacer tal. Nos reímos, pero imagínate con Dios. El Padre Celestial, Rey Supremo sobre todo el universo. La creación responde al poder de nuestro Dios. ¿Por qué yo no voy a responder a su poder? No siempre necesitas más fe. A veces lo que necesitas es menos resistencia y mayor confianza en Dios. El sentimiento es real, el dolor es real. Pero el sentimiento no es lo que va a reinar en mi vida, es Dios quien va a reinar. Estamos viendo 3 verdades reveladoras sobre la naturaleza de la fe del discípulo del reino. La primera, la fe del discípulo del reino no necesita más poder, sino más rendición. La segunda la vemos en la primera parte del versículo 6, y es que la fe del discípulo del reino no se mide por su tamaño, sino por su vida. No se mide por su tamaño, sino por su vida. Mira la respuesta del Señor Jesús a esta petición que parecía piadosa que le hacen los discípulos aquí. Jesús no les da una dosis extra de poder espiritual, sino una corrección de perspectiva. Ellos piden más fe. Él viene y les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. Y hay una palabra que lo cambia todo y es la palabra como. Una palabra que indica comparación de tipo, no de tamaño. Jesús no está diciendo si tuvieran más fe, sino si tuvieran una fe de esa clase. No se trata del tamaño, sino que se trata del tipo de fe que tienen. No era la cantidad de la fe, sino la naturaleza de su fe. No necesitaban más volumen, necesitaban mayor comprensión. Y con esa comparación ahí, Jesús desmonta toda la lógica humana de la espiritualidad espectacular. Él les enseña que el poder de la fe no está en su tamaño visible, sino en su vitalidad interior, porque una fe viva, aunque sea pequeña, conecta con el Dios de lo imposible, el Dios infinito, el Dios todopoderoso. No es tu fe que es todopoderoso, es Dios quien es todopoderoso. ¿Por qué utiliza Él una semilla aquí? Porque una semilla es pequeña, silenciosa, frágil y ordinaria, pero está viva. Está viva. Dentro de algo tan pequeño como una semilla de mostaza que es totalmente diminuta, hay un poder invisible, la capacidad de crecer, de romper la tierra, de echar raíces, de resistir el tiempo y de producir fruto. No tiene volumen, pero sí tiene vida, y la vida es lo importante. No tiene una forma imponente, pero tiene dirección. No depende de su tamaño, sino de su conexión con la tierra que la nutre. Así es la fe verdadera. No siempre brilla, pero siempre está viva. Siempre respira. No siempre se nota, pero siempre obedece. No siempre se siente fuerte, pero siempre está viva. Por eso Jesús no escogió la imagen de una gran piedra firme ni de una antorcha ardiente. Escogió la imagen de una semilla diminuta, porque la fe genuina no necesita impresionar, necesita estar firmemente arraigada. En la teología bíblica, la fe no es una presión ni una fuerza que te impulsa, sino la mano vacía que se aferra a la promesa de Dios. La fe no es la causa del poder, sino el instrumento que la recibe. El instrumento que sabe, yo soy frágil, yo no puedo hacer esto, pero yo voy a caminar confiado, Señor, en que tú sí lo puedes hacer. Porque yo confío en ti, cada paso que doy es por ti, Señor. Mira cómo Juan Calvino define la fe. Dice, la fe es el conocimiento cierto de la bondad de Dios hacia nosotros, fundada en Cristo y sellada en el corazón por el Espíritu Santo.
Es el conocimiento cierto de la bondad de Dios hacia nosotros, fundada en Cristo y sellada en el corazón del Espíritu por el Espíritu Santo. O sea que en otras palabras, la fe no tiene poder en sí misma, tiene poder porque se apoya en un Dios poderoso. Poderoso. No es la fuerza de tu fe la que te salva, sino la fuerza de aquel en quien crees. Yo puedo creer firmemente algo que no va a pasar y puedo creer poco algo que va a pasar. Yo puedo creer que si yo me toco los talones 2 veces, puedo creer con mucha firmeza, decir que yo tengo una gran fe en que si yo me toco los talones 2 veces voy a volar, y eso no va a pasar. No importa que tanto yo lo crea, no importa que tan confiado yo me sienta, eso no va a pasar. Y yo puedo tener poca confianza en que este papel es blanco, pero el papel es blanco. No se trata de mi seguridad, de la cantidad de fe que yo tenga, se trata del objeto y el poder de aquel en quien yo tengo la fe. Volviendo a la ilustración de Moisés en Éxodo capítulo 3, después de Dios escuchar todas las objeciones de Moisés, en Éxodo capítulo 3, cuando Yahweh lo llama para usarlo como instrumento, cuando llegamos al capítulo 4, vemos que Dios hace algo sorprendente. No le da a Moisés una visión celestial más intensa ni una emoción poderosa, sino que le hace una pregunta desarmante. En Éxodo capítulo 4, desde el versículo 1, Moisés sigue poniéndole objeciones a Dios, al plan de Dios de usarlo. Y si no me creen ni me escuchan mi voz, porque quizás digan, no sé qué te ha parecido, que se te ha parecido el Señor. Y el Señor le preguntó, escucha la pregunta. Yo creo que eso empieza a cambiarlo todo en la fe de Moisés, en el conocimiento de Moisés, de Dios. ¿Qué es lo que tienes en la mano? ¿Qué es lo que tienes en la mano? Una vara. Moisés era pastor en el desierto. Tenían una vara, un pedazo de madera que no tenía mucho valor, no tenía mucha utilidad. Lo usaban para ayudarlo a caminar, también para guiar a las ovejas. Una simple vara de pastor, un pedazo de madera seco. Dios le dice, versículo 3 de Éxodo 4, échala en tierra. Y Moisés, la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Moisés tuvo gran temor y huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, versículo 4, extiende tu mano y agárrala por la cola. Él extendió la mano, la agarró y se convirtió de nuevo en una vara en su mano. Ese fue el momento en que Moisés entendió que lo que él necesitaba no es estar más capacitado, sino lo que él necesitaba era confiar más en el Dios Todopoderoso, rendirse a lo que ya tenía. Dios no le pidió una herramienta celestial, Dios usó algo común para consagrar a Moisés. Esa vara se convirtió en el símbolo visible de una fe invisible. No tenía poder en sí misma, el poder provenía de Dios que la tomó, del Dios que la tomó en sus manos. Volviendo a Lucas 17, versículo 6. Jesús hace una comparación similar. Si tuvieras fe como una semilla de mostaza, el mensaje es el mismo. Lo pequeño se vuelve suficiente cuando está rendido. Dios no necesita volumen, Dios necesita tu vida. No es cuando tengas más, cuando seas más, cuando estés más capacitado. Es ahora que Dios quiere usarte. Moisés tenía una vara, tú tienes la palabra de Dios. Moisés tenía una misión imposible. Tú tienes una misión imposible y una obediencia pendiente ante Dios. Y lo que Dios le dice a Moisés sigue siendo cierto hoy. Es lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos en Lucas 17. No me digas que te falta fe, entrégame lo que ya tienes. No me digas que te falta fe, escucha, entrégame lo que ya tienes. Porque una fe viva, aunque diminuta, basta para obedecer lo que parece inalcanzable. La mayoría de nosotros
no dudamos de lo que podamos hacer, sino que dudamos del poder de Dios. Pensamos, si mi fe fuera más fuerte, si yo fuera más elocuente, si yo tuviera más dinero, si yo tuviera más capacidad, si yo sintiera lo que sentía antes. Y Jesús nos responde con ternura y autoridad: no necesitas sentir más, necesitas confiar más. Necesitas confiar más. El cristiano maduro no se mide por cuánto siente, sino por cuánto persevera, aun y cuando no lo siente. Ese es el cristiano maduro. No por cuánta pasión muestra, sino por la fidelidad que mantiene. Mira cómo lo dice C.S. Lewis en su libro Mero Cristianismo. La fe, en el sentido en que estoy usando la palabra aquí, es el arte de mantener firmes las cosas que una vez aceptaste a pesar de que tus sentimientos han cambiado. Es el arte de mantener firmes las cosas que una vez aceptaste a pesar de que tus sentimientos han cambiado. Mi hermano, las emociones vienen y van, pero la obediencia permanece, y cuando la obediencia permanece, las emociones correctas van cambiando, van regresando. Esa es la fe que mueve el corazón de Dios, la que actúa aun y cuando el alma no lo entiende, aun y cuando tiene dolor, aun y cuando no lo logra comprender. Les resulta como a los discípulos extremo, les resulta como a Moisés imposible. Y aquí, luego de decir esto, en la segunda parte del versículo 6, Jesús lleva la enseñanza a un paso aún mayor. A un paso aún mayor. Estamos viendo 3 verdades reveladoras sobre la naturaleza de la fe del discípulo del reino. La primera, en el versículo 5, la fe del discípulo del reino no necesita más poder, sino más rendición. En la primera parte del versículo 6 acabamos de ver que la fe del discípulo del reino no se mide por su tamaño, sino por su vida. Y ahora, en la última parte del versículo 6, Jesús nos va a mostrar que la fe del discípulo del reino no solo confía, sino que transforma lo imposible. Va de la palabra a la acción. De la palabra a la acción. Aquí en la última parte del versículo 6, Jesús lleva esta enseñanza al clímax con una imagen sorprendente. Él nos muestra aquí un árbol profundamente enraizado, siendo arrancado y plantado en el mar. No solamente arrojado en el mar, sino plantado totalmente en el mar. Porque él dice, dirán a este sicómoro era un árbol un tanto grande, de unos tal vez 10 pies de altura, que tenía raíces bien profundas. En el mundo judío era visto como un árbol que no se arrancaba con facilidad, era un símbolo de estabilidad, era un símbolo de permanencia, algo que había echado raíces durante años, representa algo difícil de remover. Dirán a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. No solamente usa la imagen de este árbol, sino que usa la imagen de un mar. El mar en la cosmovisión hebrea era sinónimo de caos, de algo incontrolable, de algo inestable, de algo imposible de conocer. Era un lugar donde no se construía nada. Era absurdo que un agricultor vaya a hacer una plantación en el mar. Y aquí Jesús entonces está uniendo lo inaceptable con lo imposible. Un árbol de grandes raíces plantado en el mar. Una vida marcada por algo profundo, ahora suelta, rendida, muerta, fuera de su terreno habitual. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué es lo que Jesús nos está queriendo decir? Significa que la verdadera fe no solamente cree, sino que también crece. La verdadera fe confronta, rompe ciclos antiguos, enfrenta heridas del pasado. No dice, bueno, el tiempo se lo llevará, que otro lo haga. Más adelante, cuando yo tenga más, cuando yo sea más.
Esta fe que Jesús está explicando aquí es la fe que se atreve a decirle a un patrón familiar de pecado: ya tú no gobiernas aquí, tú no tienes control, tú no tienes dominio sobre mí. Que mira una adicción encubierta y dice: hoy se rompe esta raíz. Que ve un trauma no sanado y clama: esto será arrancado en el nombre de Cristo. Es una fe que se atreve a ponerle nombre a lo que ha echado raíz en su alma y le dice: vete de esta tierra, no vuelvas a crecer en mí por el poder de Cristo. Esa fe es dolorosa, pero es gloriosa. No es que no te va a costar, no es que no te va a doler, no es que no va a tener consecuencias dolorosas para ti, pero va a ser glorioso el resultado. Hay cosas que el tiempo no va a sanar, que tú tienes que actuar. Hay raíces que no se van solas. Hay estructuras internas que solo se quiebran cuando una fe obediente se levanta, habla y actúa. No con tus fuerzas, no con tus gritos, no con tu fórmula, no con tu sabiduría, no con tu estructura, sino con el poder de aquel que tiene el poder para volver posible lo que parece imposible. Volviendo a la ilustración de Moisés en el libro de Éxodo, este hombre que empezó a desconfiar del poder de Dios para utilizarlo a él, que se sentía insuficiente, obedece a Dios. Y vemos en Éxodo capítulo 14 que el Señor, que Él es probado de nuevo. Los israelitas salen de Egipto. Él hace lo que el Señor le dijo que hiciera. El Señor obra para liberar a su pueblo de la esclavitud. Y dice Éxodo 14, desde el versículo 10, que al acercarse Faraón, los israelitas alzaron los ojos y vieron que los egipcios marchaban tras ellos. Habían salido, pero no iba a ser tan fácil. Entonces los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Aquellos alrededor de Moisés que le estaba guiando empiezan a temer, pero claman a Dios. Y ahora empiezan a cuestionar el plan de Dios y empiezan a cuestionar a Moisés. Versículo 11 de Éxodo 14. ¿Acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? No va a ser color de rosas el camino. Tu fe va a ser probada, va a tener dolor. Pero el Señor fue el que lo mandó. ¿Por qué no todo fue bien? Fue Dios que le dijo. Moisés estaba muy bien en el desierto cuidando ovejas. Ahora tenía que lidiar con estas personas. Y justo cuando cree que todo ha marchado bien, ahora él es cuestionado y el poder de Dios es cuestionado. ¿No es esto, versículo 12, lo que te dijimos en Egipto? Déjanos para que sirvamos a los egipcios. Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Tu familia te puede cuestionar. Tu cónyuge te puede cuestionar. Tus hijos te pueden cuestionar. Pero mira cómo Moisés responde. Versículo 13. No teman. Estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios a quienes han visto hoy no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se quedan callados. Detrás de ellos, los egipcios, delante de ellos, el mar rojo, y ahí dudan de Dios y de su palabra. Ahora Moisés no habla con inseguridad, él habla con confianza. No teman, estén firmes, confíen en el Dios que los sacó. Ese no es el mismo Moisés que encontró a Jesús, que encontró a Dios en la zarza ardiente. Ese es el Moisés que ya conocía el poder de Yahweh, como Yahweh se le reveló en Éxodo 3 y 4. Sin embargo, aunque su oración y su predicación aquí al pueblo estaba muy bien, él no había llevado su fe a la acción. Mira ahí mismo en Éxodo 14, en el versículo 15, la primera pregunta que Yahweh le hace a Moisés luego de que él dice esto: ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas a mí?
Una frase que revela la tensión entre el poder divino y la responsabilidad humana. Les recuerda que ya no era tiempo de orar, era tiempo de actuar. La fe no solamente clama, sino que camina cuando el mar aún está cerrado. ¿Por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha y tú levanta tu vara. La vara insignificante, sin poder, sin capacidad en ella misma. La misma vara que antes representaba su inseguridad, ahora representa su autoridad. Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. La fe que antes temía obedecer, ahora obedece sin cuestionar. El mar se abrió. Moisés no hizo el milagro, Dios lo hizo, pero lo hizo a través de un hombre que aprendió a rendirse, a someterse ante el Dios Todopoderoso. Eso es lo que Jesús está enseñando aquí a sus discípulos y a nosotros hoy. La fe verdadera no solamente cree que Dios lo puede hacer, pero actúa sabiendo que Dios lo hará. Incluso cuando el resultado es imposible de imaginar. Ahí te pregunto, ¿qué raíces estás tolerando que ya deberían ser arrancadas en tu vida? ¿Estás dispuesto a que Dios te lleve por el camino que te quiere llevar, aunque duela? ¿Te estás resistiendo al llamado de Dios porque desconfías de ti y del poder de Dios para usarte a ti insuficiente en lo que Él quiere que hagas? La fe verdadera no solo sueña con el cielo, sino que se enfrenta al infierno de lo que aún no ha querido soltar. La fe verdadera no solo sueña con el cielo, sino que se enfrenta al infierno de lo que aún no has querido soltar. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo se sometía casi por completo a la Alemania nazi y a Hitler, hubo un pastor de origen alemán que no pudo callar. Sabía que su fidelidad a Dios podía costarle la vida y así fue. Fue encarcelado, humillado y finalmente ejecutado. Pero en prisión escribió unas palabras que aún confrontan el cristianismo cómodo. Dietrich Bonhoeffer escribió en prisión: cuando Cristo llama a un hombre, le invita a venir y a morir. El día de su ejecución, los guardias vieron a este hombre orar de rodillas, sereno en silencio. Y uno de ellos resaltó que nunca había visto a nadie morir con tanta tranquilidad y paz. Esa es la fe del reino, la que no exige explicaciones, la que no busca cuestionar a Dios, la que se rinde ante la voluntad y la autoridad de Dios, aun y cuando duela, aun y cuando no lo entienda, sabiendo que Dios siempre tiene la última palabra. Con la fe que tienes hoy, mi hermano, pide perdón, acércate a ese hermano, confiesa tu pecado, suelta esa ofensa, da el paso que debes dar, pero deja que sea Dios quien reine por completo en tu vida. Porque no es la magnitud de tu fe lo que hará la diferencia, es la obediencia humilde de una fe pequeña ante un Dios todopoderoso. Que Dios en su gracia obre fruto por medio de su palabra en tu vida, que te dé el querer como el hacer, para que respondas en humildad y obediencia al Dios que reina sobre todo el universo.